Hola, buenos días. Me sumo a los agradecimientos de vuestra presencia hoy aquí. Yo voy a presentaros al primer ponente de esta mañana, que es Luis Leisasoain. Él es profesor de estadística en el departamento de esta misma materia en la Facultad en la Universidad Complutense de Madrid. Su línea de investigación principal se centra en la evaluación de programas, de centros y sistemas educativos y presta especial atención a la evaluación a gran escala, estudios de eficacia y mejora escolar. Precisamente hoy nos va a hablar sobre este tema, sobre qué criterios de eficacia escolar y factores asociados a la misma Muchas gracias, Luis. Puedes venir. Adelante. Bueno, egunon guztioi, mila esker hemen egoteagatik eta mila esker noski al Consejo Escolar de Euskadi, a la Cátedra de Cultura Científica de nuestra universidad. Bueno, yo estoy en la Complutense, pero ahora estoy en la UPV, en la Facultad de Educación. Creo que muchos ya, por lo menos como ya veo caras conocidas, muchos ya me habéis aguantado más de alguna vez esto. Tengo un amigo que suele decir que el truco para las conferencias es como para cocinar barato, que es 3/4 de congelado y 1/4 de fresco. Yo voy a procurar, por respeto a una audiencia tan fina como vosotros, pues no meter tanto congelado y procurar comentaros de los proyectos de investigación, algunas de las novedades, algunas de las cosas que hacemos. Os voy a presentar básicamente para que veáis un poco la complejidad que tiene, qué criterios, dentro del contexto general de la eficacia escolar, qué criterios empleamos como criterios de eficacia, que son diversos y atienden a diferentes perspectivas y conviene diferenciarlos. Y luego me centraré dentro de los factores, como pone en el título. Y como ya sabéis algunos, que como decía antes ya habéis tenido la desgracia de haberme aguantado alguna vez, dentro de lo que son los factores asociados a la eficacia escolar, al éxito, como lo queramos llamar, me voy a centrar, porque lo había hablado con las compañeras del Consejo Escolar, en una investigación que hicimos hace tiempo, precisamente para el Consejo Escolar del Estado, en las cuestiones que yo creo que son muy importantes de las relaciones de la familia y el centro escolar, qué papel tienen las unidades familiares, las distintas concepciones actuales de familia y cómo pueden, digamos, hacer que todos rememos más o menos en la misma dirección. Como os he obligado, esto ya sabéis que es como en el tenis, siempre hay que citar a los sponsors y ponerles los sellitos. Ahí están los sponsors de los proyectos. La diferencia de patrocinio entre el tenis y esto es un poquito en términos cuantitativos, pero es lo de menos. Estos son dos proyectos de investigación financiados por el Ministerio, que ha cambiado de nombre como siempre, pero ahora creo que se llama Economía e Innovación. Yo quiero insistir de todas maneras en una cuestión que me parece muy importante para el tipo de investigación que llevamos a cabo, es el apoyo institucional, y eso quiero hacerlo público porque me parece que es de justicia, en nuestro caso del Departamento de Educación, del Gobierno vasco, y también de la Inspección, de los Berritzegunes y del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa. Y bueno, yo hablo aquí pues porque han tenido la deferencia de invitarme, y porque más o menos juego en casa, pero es un equipo de investigación muy numeroso. Ahí tenéis, en este momento creo que somos 17 o 18 compañeras y compañeros, básicamente de la UPV, pero también del propio ISEI y también de algunas universidades norteamericanas y mexicanas. Y luego, como os decía, en la parte última, ya le pido a Marta que me vaya sacando a los 10 minutos la tarjeta amarilla y a los 5 la roja, para que no me enrolle más de la cuenta, que sabéis que es uno de mis problemas, os voy a comentar, decía, las cuestiones relativas a la participación e implicación parental o familiar como factor asociado al éxito, y esta fue otra investigación, como digo, que patrocinada por el Consejo Escolar del Estado y bueno, luego lo presentamos en algunos congresos, organizaba con los diferentes consejos escolares también, y ahí tenéis también los que fueron los miembros del equipo de investigación. Bueno, la idea de nuestro proyecto, al hablar de eficacia escolar,
La idea básica consiste, y lo ha dicho Aranelli en la introducción, de cara a esos grandes objetivos, esas finalidades de la actividad educativa, o si queréis que sea más preciso, de la actividad instructiva, que es básicamente el centro de lo que evaluamos, es buscar cuáles son los mejores centros educativos y ver qué es lo que hacen, que de alguna manera explique el por qué obtienen esos buenos resultados. Pero claro, y para esto utilizamos una metodología, lo que llamamos un enfoque mixto, de tipo estadístico para seleccionar, para detectar cuáles son los centros de alta eficacia, y luego comentaremos también de baja. Y luego ya ahí la estadística alcanza, digamos, su límite, no sé si explicativo es un término muy fuerte, pero sí su capacidad de análisis, y luego tenemos que cambiar el foco, la perspectiva y aproximarnos a la realidad de una manera con un enfoque más cualitativo para intentar conocer y sobre todo intentar comprender cuáles son las claves de la praxis, de la práctica cotidiana de los centros educativos, que es como mucho lo más importante y lógicamente también lo más difícil. Porque la pregunta aquí es ¿qué entendemos? Porque esto es relativamente fácil de decir, pero muy complicado de llevar a la práctica. Eso es lo primero que, como sois compañeras y compañeros del gremio, yo es lo primero que quiero compartir con todo el público aquí presente. Es decir, la complejidad de intentar definir qué entendemos por un buen centro educativo. Porque esto lo decimos todos coloquialmente, no solo los que somos del gremio, y esto atañe a todos, porque como la educación nos atañe a todos como ciudadanas y ciudadanos, pues esto es ciertamente complicado. ¿Qué entendemos por buenos resultados? Y fijaros que voy a intentar, para ir acotando el asunto, insisto, ceñirme a los aspectos meramente instructivos de los procesos de enseñanza-aprendizaje y además de las competencias instrumentales básicas, en nuestro caso, euskera, castellano y matemáticas. Y digo que la pregunta es relevante porque de las pocas evidencias que tenemos en educación, en la investigación educativa, es que los procesos educativos y los procesos instructivos se ven muy afectados, muy condicionados por factores contextuales. Yo creo que es obvio decir, por ejemplo, como en nuestro país, las cuestiones sociolingüísticas tienen un peso muy grande. No es esperable la misma puntuación en euskera en un colegio donde todos los estudiantes, o la gran mayoría, procedan de familias euskaldunes y sea un entorno muy euskaldún, a otro colegio que esté ubicado donde la gran mayoría de los estudiantes procedan de familias erdaldunes y el entorno sociolingüístico en el que desarrollan su tarea pues sea también básicamente erdaldún. Pero digamos, esto es específico del país, pero desde una perspectiva más amplia, los factores socioeconómicos y culturales, pues ya sabemos que pesan mucho. Mirad, estas son dos noticias del mundo y del país de hace 10 días escasos. El Mundo decía que 3 cursos de diferencia entre los alumnos con mayor desventaja socioeconómica y los más favorecidos. Y El País decía que la escuela no es capaz de mejorar la clase social del alumno, lo cual es un titular que a los docentes nos anima, por decir, mira, no sabía yo que la función que tenía era mejorar la clase social, ya otra tareita más que poner en la mochila. Y esta es de las complicadas, pero una cosa es enseñar derivadas y otra cosa es mejorar la clase social. Bueno, evidentemente es un chiste, está intentando hacer ver y todo esto viene a raíz de que la OCDE el día anterior había hecho público el informe sobre la equidad de los sistemas internacionales. Y nosotros que siempre decimos en las evaluaciones internacionales que nuestro sistema educativo y el nuestro, cada uno que se apunte a lo que quiera, me da igual hablar a nivel de Estado que a nivel de nuestro país, decimos que, hombre, puntuamos, no puntuamos muy alto, estamos ahí más o menos en la media, Gucci Goravera, a veces bajamos, a veces subimos, pero somos un sistema muy equitativo. Bueno, con eso ya nos quedamos más o menos tranquilos, o poco inequitativo. Y lo que nos dice la OCDE es que, bueno, sin de que esto deje de ser completamente cierto, pues no hemos mejorado en equidad e incluso hemos empeorado. Y el efecto de la crisis ha sido muy severo en los sectores más desfavorecidos de la población, con lo cual nuestros sistemas educativos o nuestros subsistemas no son capaces de, no de mejorar la clase social, sino de funcionar, bueno, pues como elemento de igualdad de oportunidades, de garantizar una instrucción pública, insisto en lo de instrucción pública de calidad para toda la ciudadanía. Desde un punto de vista, si queréis, más académico, el padre fundador de estas cosas fue un sociólogo norteamericano, Coleman, que ya hace más de 50 años publicó el informe que lleva su nombre, donde decía que la escuela no cuenta. Esa fue la conclusión. No mejora el nivel social, no actúa como tal. Bien, esto lo decía para contextualizar en nuestro caso con los datos del ISEI, con los datos de las evaluaciones de diagnóstico que se hacen en la comunidad autónoma.
Tomamos esas puntuaciones de los alumnos como variable criterio, como variable dependiente, y perdonad el uso de la jerga, pero bueno, creo que es la mejor manera de aclararlo, y vamos a ver el ejemplo de una variable contextual como el nivel socioeconómico familiar. Estos son los resultados agregados de la cohorte de 2009, la primera evaluación de diagnóstico que se hizo en el país. En matemáticas, son datos por centro, esos son los resultados medios en matemáticas de los 432 centros de primaria que compusieron, en los que se aplicó la prueba en 2009. Y ahora la pregunta es decir, bueno, ¿y cuáles son los centros mejores en matemáticas del País Vasco en 2009? ¿Son esos que he marcado ahí? Esos que he marcado ahí son centros que sacan más de 280 puntos por término medio en matemáticas. La media, como sabéis, las puntuaciones de la evaluación de diagnóstico se distribuyen con una media de 250. El numerito es un artefacto, no tiene la menor importancia. Las de PISA se distribuyen con una media de 500, eso es establecer una escala que es más o menos arbitraria. Lo importante es que sobre una distribución de 250 de media, para un colegio, y eso seguro que lo sabéis todos, sacar por término medio 280 puntos es muy difícil. Es muy complicado porque todos sus estudiantes tienen que puntuar muy alto. Entonces y cuanto más grande sea la escuela, en términos estadísticos, la probabilidad se complica más. Con lo cual podríamos decir, ¿y estos son realmente los mejores colegios? ¿Y por qué nos planteamos la pregunta? Hombre, porque si además, como tenemos, y el ISEI lo aplica, un cuestionario que llama de contexto, donde se obtiene información fiable del nivel socioeconómico y cultural de las familias, podemos calcular también para cada colegio el nivel socioeconómico y cultural medio. Y ya sabemos, además, que los colegios varían en su composición social. Por cierto, se me ha olvidado comentar una cosa importante. Lo primero que vemos ahí es que nuestros colegios varían en la puntuación en matemáticas. Esto parece que es una ley natural. Algunos habéis pensado, toma, claro. Pues no tiene nada de natural. Lo que nos dice en los estudios internacionales de la OCDE, por ejemplo, es que hay países donde no hay variación entre los colegios, casi. Todos los colegios sacan puntuaciones muy parecidas y además muy buenas. Bueno, todos seguros tenéis la experiencia. Yo, por lo menos aquí en Donosti, cuando mis hijos fueron a una escuela pública, no diré igual, por no hacer publicidad, corría en la ciudad y en el barrio, que esa escuela pública es muy buena, y entonces hacemos lo que hacemos, unas colas gigantescas, la gente se empadrona en casa de su cuñada que está cerca de ese colegio, cosas rarísimas, como sabéis, que esto origina luego un lío a las autoridades municipales. Hay países donde la gente no hace me vais a perdonar, estas tonterías, porque tienen garantizado que la escuela de su barrio de al lado es tan excelente como la del otro barrio, la del otro pueblo, la otra ciudad. Así que esta variación que observamos de natural no tiene nada. Esto es un producto social de nuestro sistema educativo, para bien y para mal. ¿Qué tiene de bueno? Hombre, pues que la mayoría estamos ahí en el centro. Hay muy poquitas escuelas que parece que son muy buenas y hay algunas, muy poquitas también, que van muy mal. Y esto lo vamos a ver luego, esto es muy, muy serio. Porque ahí no se está cumpliendo el derecho de la ciudadanía a recibir una educación con un mínimo estándar de calidad. Se está incumpliendo sistemáticamente. Y cuando digo sistemáticamente, hay que decir año tras año. ¿Vale? Son muy pocas, no voy a lanzar aquí un discurso catastrofista porque no es el caso en nuestro sistema educativo. No, eso sería demagógico y sería irresponsable por mi parte, pero la evidencia es la que es. Bien, decía que como tenemos el nivel socioeconómico y cultural, esas escuelas en ese punto de corte de 280, que insisto es arbitrario, son esas de ahí arriba. Son esas que aparecen ahí en ese diagramita rosa que debía haber ahí, pero yo he perdido la vista o no está. Pero bueno. Y lo que vemos es que la mayoría de esas escuelas están en los niveles altos del nivel socioeconómico. Es decir, las escuelas que puntúan muy alto en matemáticas, resulta que la gran mayoría son las que su composición social es muy elevada también. Hombre, pues eso nos hace pensar que quizá parte de su alta puntuación se explique por su alto nivel socioeconómico. Probablemente. Claro, esto lo que hacemos es un modelo de regresión lineal, que ya sé que no son horas para meterse en estos berenjenales, pero no os voy a machacar con esto. Pero esto lo que nos permite es modelizar en una ecuación la relación que hay entre el nivel socioeconómico medio de las escuelas y la media en matemáticas de las escuelas, y esta ecuación me permite para cada punto, y cada punto es un centro, calcular cuál es su puntuación esperada y su puntuación observada. Este colegio
su puntuación observada, la puntuación que obtuvo en matemáticas, perdón, en 2009, fue de 270 puntos, muy alto. Y por su nivel socioeconómico, fijaros que es de menos 1,28, que esto tampoco quiere decir nada, pero menos 1,28 quiere decir que es un colegio que atiende a un sector de la población extraordinariamente desfavorecido. Es una puntuación muy baja. La puntuación que le correspondería obtener son 220. A ver, le correspondería, tampoco es una ley física como la de la gravedad, es una ley estadística. Lo que me está diciendo es que la mayoría de los colegios de ese nivel socioeconómico, por término medio, sacan 220 puntos. Claro, la conclusión con respecto a este centro es que saca casi 50 puntos más de lo que le correspondería, ese corresponder entre comillas, porque eso no es una condena. Con lo cual, claro, esto es muy interesante. Porque centros así, y le conozco, no puedo decir dónde está ni cuál es, por el compromiso de confidencialidad con el ISEI, y está bien que sea así además, pero es un centro evidentemente muy interesante, del que se puede aprender mucho. Y yo lo digo como profesor, que yo es lo que básicamente me considero, del que he aprendido muchísimo. Sobre todo de las compañeras, de la directora, de la jefa de estudios y de las profesoras, que desarrollan su labor en unas condiciones ciertamente muy complicadas y que obtienen unos resultados pues, ciertamente extraordinarios. No llegan a ese 280 que habíamos fijado como arbitrariamente, pero es una puntuación muy importante. Bueno, pues lo que hicimos nosotros en la primera fase de la investigación fue quedarnos con este criterio que en estadística se llama el de los residuos, que yo ya sé que suena muy feo porque suena gestión de basuras, pero es que en estadística se llama así. Una vez en un acto así me echaron la bronca. ¿Cómo llama usted a estos colegios residuales? Yo, no, mire señora, yo no, es que se llama así en estadística. Bueno, pues ya cambié, ahora lo llamo puntuación ajustada, que es más fino. Entonces, podemos establecer una puntuación ajustada, también arbitraria, de 22. Ahora lo que he hecho ha sido levantar esta recta, que es paralela a la recta de regresión. Y ahora, los colegios que aparecen ahí son colegios cuya puntuación diferencial, cuya puntuación ajustada es superior a 22 puntos. Insisto que esto de 22 es más o menos arbitrario, podría haber puesto 30, podría haber puesto 15. Pero son colegios que están obteniendo puntuaciones muy por encima de lo que les corresponde, habida cuenta del nivel socioeconómico y cultural medio de las familias a cuyos hijos e hijas se escolarizan. Y esto para nosotros nos parece que es bastante notable y nos parece además, bueno, y fijaros, claro, diferentes criterios, el rosa y el amarillo, pues dan diferentes ordenaciones, diferentes selecciones de centro. Hay centros que son doblemente interesantes, que son los de la intersección de ambos conjuntos, que obtienen puntuaciones muy altas y también puntuaciones brutas y también puntuaciones diferenciales muy altas. Bueno, pues este fue, como os decía, el primer criterio de eficacia escolar que nosotros hemos barajado. El criterio de los residuos extremos. ¿Eso qué quería decir? Que si un colegio, año tras año de la evaluación diagnóstica, esto es muy importante porque las cosas cambian con el tiempo, y en casi todas las competencias, en euskera, castellano y matemáticas, digamos, es el patrón de su respuesta, de su comportamiento, hombre, pues nos da que pensar que ese centro, mejor dicho, la gente que trabaja en ese centro, lo está haciendo muy bien. Y lo que hay que hacer es preguntarles, a ver qué hacen. Entonces esto suena muy bien y además es muy equitativo, porque lo que con esto conseguimos es una selección muy equitativa de centros. De hecho, es decir, no son todos de alto nivel socioeconómico, hay de todo. Hay centros concertados y centros públicos, hay centros pequeños y centros grandes, de zonas urbanas y de zonas rurales, se distribuyen por nuestro territorio más o menos, ahí no es tan así, pero bueno, muy variado. Hay cooperativas de padres, de docentes, de iracasles, hay de todo. ¿Vale? Precisamente porque controlamos esos efectos contextuales. No lo hacemos, ojo, solo con el ISEC. Lo hacemos con muchas más variables, porque claro, hacerlo solo con una variable, solo con el nivel socioeconómico es poquito. Esto ya lo he contado en otros sitios, esto lo contamos, me acuerdo, hace tiempo en Bilbao, en unas jornadas parecidas. Si alguien, en el muy improbable caso que le interesase esto, pues tiene ahí algún vídeo donde estoy yo perorando, y si no hay un escrito que es mejor, y lo podéis leer, luego lo pondré al final. Bueno, esto suena bonito, pero tenía una limitación. Bueno, y está bien además, suena bonito y está bien, que voy a decir yo que es el que lo hago, ¿no? Pero si no me jaleo yo, ¿quién me jalea? Pero tiene un problema muy serio, o tenía un problema muy serio, y es que le faltaba el contraste con los centros de baja eficacia. Cuando uno traza una raya, es inevitable, pero si yo la trazo aquí, unos quedéis aquí al lado y otros al otro.
Y si trazamos una raya de eficacia, unos centros son, como acabamos de ver, de alta eficacia porque obtienen resultados muy superiores a lo estadísticamente esperable, habida cuenta del contexto en el que desarrollan su labor, y otros es al revés. Obtienen resultados muy inferiores a lo que deberían sacar, y se deberían también entre comillas. Esto ya pasó con las evaluaciones internacionales. Hay un colega nuestro, Juan Manuel Moreno, que trabaja en el Banco Mundial, pero era profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que cuando se hizo el primer estudio de PISA, pues ¿qué hizo? Escribieron a todos los gobiernos que salían en el top de PISA, que ya sabéis, los países, ¿no?, Finlandia, Corea, en fin, Singapur, todos estos, y oye, ¿qué hacen ustedes para que les vaya tan bien? Y todo el mundo ahí contaba su rollo de por qué los países tenían los sistemas educativos tan funcionales y tan estupendos. Y Juan Manuel Moreno, que es un hombre listo, cogió la parte de abajo de la lista, que salían los 10 últimos países, y les mandó la carta a los ministros. Y, oiga, ¿qué? ¿Ya han visto usted cómo lo de PISA? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué hacen? Cuéntenme lo que hacen y cómo es su sistema. Y los dos informes coincidían. Básicamente. Entonces, claro, eso invalida profundamente las conclusiones y a nosotros esto nos preocupó mucho. Si yo ahora me voy a los colegios de baja eficacia y les pregunto qué problemas tienen, qué pasa para qué. Hombre, no se puede ir diciendo para que vayan tan mal, porque eso es una barbaridad y es una falta de ética, porque estamos trabajando aspectos parciales. Pero les preguntamos esto y me dicen lo mismo que los de alta eficacia, pues echo un pan como unas tortas. Cerramos el tenderete y nos dedicamos a otra cosa. ¿Vale? Por lo tanto, necesitábamos ese contraste con los centros de residuo negativo. Y es lo que decía de la raya. Igual que trazo una raya positiva, puedo trazar una raya negativa. Y estos centros de puntuación diferencial, de puntuación ajustada negativa, son centros que están obteniendo puntuaciones inferiores a las que sacan centros similares a ellos. No voy a poner el deber en términos kantianos porque no procede. Y claro, si en los de alta eficacia hablamos de buenas prácticas, de gente que hace muy bien su trabajo, hace muy bien las cosas, pues aquí básicamente vamos a hablar de problemas y dificultades que el centro es incapaz de resolver. Y ya sé que esto no es tan popular, también de malas prácticas. Porque es así. Hay gente que hace las cosas mal. Yo creo que nadie lo hace con mala intención, pero puede ser por ignorancia, o por comodidad, o por tradición, o por lo que sea. Pero a veces las cosas no se hacen tan bien como se deberían hacer. Y yo creo que esto es importante para que todos aprendamos. No hay que echarle la bronca a nadie, pero hay que decirle, mira, hay cosas que son mejorables. ¿Vale? Bien, esto fue la primera investigación. En la segunda hemos ampliado un poquito la cosa. Os voy a contar ahora muy brevemente, ¿cómo andamos de tiempo, Marta? ¿Cuánto me queda? Vale. Algunos criterios adicionales y luego me voy a centrar en lo de la familia. Sí quiero decir una cosa que a nosotros nos resulta muy gratificante y muy importante. Este modelo está empezando iba a decir a exportarse. No, exportamos ferrocarriles con CAF y cosas así, pero esto no. Pero se está empezando a hacer en otros sitios. En México se está haciendo, ya se ha hecho la primera fase en el estado de Baja California, se está iniciando en Aguascalientes. En Ecuador, en Loja, por allí está Ángel, que es un compañero que lo ha acabado también la fase 1 en Loja y en Cuenca, en las provincias del sur del Ecuador, lindando con Perú. Anteayer estuve en Logroño y en La Rioja hemos empezado también con ello, y hace un mes estuve en Sevilla y hemos empezado con Andalucía, y también en Colombia vamos a empezar. Esto la verdad que es muy satisfactorio. Bueno, como os podéis imaginar, esto es muy satisfactorio. Sabéis que los académicos somos gente extraordinariamente modesta, como estáis viendo, pero además lo que es muy satisfactorio es poder hacer este estudio y ver qué cosas son comunes en los sistemas educativos y qué cosas son distintas. Eso es muy interesante, habida cuenta de que son realidades sociales y en algunos casos culturales muy diferentes. Bueno, pero os decía, para que veáis la complejidad del asunto, que esta manera de lo de las puntuaciones diferenciales extremas, de considerarlo como criterio de eficacia, está muy bien, es muy equitativo. Yo creo que si hubiese que ponerle algún término, yo diría que es el esfuerzo, la capacidad de adaptación que tiene el claustro de un centro para adaptarse a su contexto y sacar el máximo potencial que hay con los estudiantes a los que atiende. Y ese es el criterio de este promedio que os decía, en todos los años, y el medio de euskera, castellano y matemáticas, ¿no? Entonces, este colegio, por ejemplo, fijaros, la media es 250, la puntuación esperada, la roja, que debería obtener, habida cuenta su contexto, es más o menos la del promedio, pero obtiene una puntuación muy por encima. Este sería un ejemplo de lo que os comentaba de los residuos extremos, ¿vale? Este sería, bueno, estas son flechitas que yo hago, me lo paso muy bien, pero este sería lo mismo, pero por debajo de la media. ¿Qué le pasa a este colegio? Hombre, pues que es que su contexto, su puntuación esperada es muy baja. Sería el caso del primer colegio que os he puesto. Su nivel socioeconómico es tan bajo que lo esperable es que sea más bajo y sus puntuaciones, hombre, no son para echar cohetes, pero se acercan para la media. Y habida cuenta del contexto en el que esto se lleva a cabo, pues es muy meritorio. Pero claro,
Hay colegios que año tras año su puntuación bruta está ahí, arriba del todo. Es verdad que la gran mayoría son de niveles muy altos del ISEC, pero esto también es muy interesante, porque esto no es fácil. Y esto es nuestro problema. Estos hay. En Euskadi hay, muy poquitos, pero hay. Y he de decir, la verdad, la inspección ya desde hace años ya ha tomado cartas en el asunto. Está interviniendo y además, bueno, no he tenido por qué decirlo, que no soy quien para dar el visto bueno de nada, pero lo está haciendo muy bien además. Eran centros que tenían enormes problemas y la inspección, lo digo públicamente, está haciendo un trabajo muy meritorio. Pero esto hemos tenido durante mucho tiempo y nadie se ha preocupado de nada. De nada. Y estos colegios se iban metiendo en un pozo del que era muy difícil salir. Son muy poquitos, pero diles a los padres y las madres que escolarizan a sus hijos ahí que como son muy poquitos que no hay que preocuparse porque son un 4% de la población. Pues vamos a echar unas risas. Y luego, muy rapidito que me quedan 8 minutos, y quiero comentar lo de la familia también, tenemos colegios que crecen en puntuaciones y también que crecen en residuos. ¿Vale? Este colegio, por ejemplo, mantiene su contexto, su línea roja estable a lo largo del tiempo, pero la puntuación ha ido mejorando, la puntuación esperada. Estos son muy interesantes porque han demostrado capacidad de cambio a lo largo del tiempo. Si lo que queremos, porque todo esto, aparte de ganarnos la vida como investigadores, que eso también tenemos aquel, es importante, queremos sacar conclusiones que sirvan para focalizar mejor acciones de mejora en los centros, pues en colaboración con el departamento, con los berritzegunes, básicamente, pues estos son muy importantes porque son centros que ya han demostrado capacidad de mejora, porque de hecho muchas veces han invertido su tendencia. Con lo cual, pues estos son otros criterios adicionales que tenemos que manejar. Total, voy acelerando para intentar mantenerme en el tiempo. Ahí está. Fijaros, 3 competencias, los 4 criterios de crecen las puntuaciones, crecen los residuos son extremos y las 5 evaluaciones son distintas maneras en que un centro escolar puede ser muy eficaz o muy ineficaz. Distintos criterios que atienden a diferentes facetas. Y bueno, una vez que hemos hecho esta selección, ponderando, intentando seleccionar centros de los diferentes criterios, porque cada uno tiene una historia muy importante y muy interesante que contarnos, pues lo que hacemos es un estudio de casos múltiple para metodología cualitativa intentar analizar. Y esto es lo que estamos ahora ya acabando, con lo cual no os voy a contar las conclusiones porque no vienen al caso. La idea básica, como os decía, es que los centros de alta eficacia nos den buenas prácticas y cuáles son sus hitos de cambio, de mejora, donde han conseguido a lo mejor invertir la tendencia, y los de muy baja eficacia, pues qué problemas, qué dificultades, y en el caso malas prácticas. Y el contraste entre estas dos realidades tan dispares, que no son, ojo, no son nada representativas de nuestro sistema educativo, esto hay que decirlo. Aposta, escogemos los centros más extremos. La gran mayoría estamos ahí en el medio. Y no dice, yo con esto no quiero decir que no sea interesante, es igual de interesante, pero esto es, al maximizar, por decirlo de alguna manera, al extremar las diferencias, pues bueno, nos da una foto, si queréis, un poco más nítida. Entonces nos puede proporcionar algunas evidencias. Ya os contaré, si es el caso luego en el coloquio, si a alguien le interesa, cuáles son los elementos de contraste, que esto era, os decía que era muy importante, que realmente hemos encontrado elementos de contraste entre los de alta eficacia y los de baja, en algunos ámbitos, no en todos, pero en algunos ámbitos muy importantes, por ejemplo en el clima. La directora de un instituto, Luis, oye, ¿qué tal el clima? Y dice, hombre, no, este año, Luis, hemos mejorado mucho. Ya no voy todas las semanas a la comisaría de la Ertzaintza. Claro, cuando a una directora de un centro le preguntas por el clima de la escuela y te habla de la Ertzaintza, pues ya la cosa está bastante clarita. Entonces es un elemento, es muy exagerado, no pasa en general, lo sabemos, pero ocurre, ¿vale? Y bueno, y más cosas que ya comentaremos. Bueno, al final nosotros lo que teníamos es una serie larga de factores asociados al aprendizaje, de cuestiones que pensamos que generan esa especie de configuración virtuosa en la que cada centro, si lo hace bien y se adapta bien a esa realidad muy variada, social y culturalmente muy diversa como es el país, pues hace o explica de alguna manera, y esto de explicar entre comillas porque esto de la explicación es muy complicado, esos resultados. Y el núcleo está en el profesorado. El núcleo está en el profesorado. Pero los 5 minutos últimos los quiero dedicar sobre todo a otro de los factores importantes, que es la colaboración con las familias. ¿Cuál es la relación con la comunidad, con la familia, con las diferentes familias? Y esto decía George Bernard Shaw, bueno, es atribuido a él, yo no sé si es real,
que a muy temprana edad tuvo que abandonar la educación para entrar en el colegio. Esto, que es una ocurrencia que es brillante, que ya está atribuida, estas frases célebres, sabéis que tienen más padres que... Pero lo que muestra es la complejidad inherente al fenómeno educativo. Es decir, todos sabemos, y somos del gremio, que la labor educativa va mucho más allá de lo escolar y de lo instructivo. Y en muchos ámbitos, y algunos de ellos mucho más importantes que los aspectos instructivos, el papel familiar es muy importante, el papel parental. En las sociedades premodernas, la educación caía básicamente en la familia. Las sociedades industriales, y no digamos ya las posindustriales, el asunto cambia notablemente. Pero yo creo que ahora está muy aceptado, y la investigación lo refleja, que sin la cooperación activa de los diferentes, de los núcleos familiares, sean estos como sean, y estamos asistiendo a un cambio muy importante en los modelos familiares, no es posible llegar a esas altas puntuaciones, a esos altos estándares. Hay una vía muy formal, y seguro que las compañeras del Consejo Escolar lo saben, pues es a través de la participación en los consejos escolares de los colegios, en las AMPAs, etc. Pero no parece que ese sea solo el asunto crucial, ni mucho menos, ¿vale? El estudio de la participación supone atender otras vías. Y entonces nosotros, el estudio que hicimos para el Consejo Escolar, pues nuestra intención fue en su momento tratar de aportar algunas evidencias sobre el impacto que esto tenía. Y voy a hablar, de nuevo eran aspectos instructivos, es decir, que vuelve a ser parcial. Y lo primero que hicimos fue un metaanálisis. Perdón por el palabra, un metaanálisis es una síntesis estadística cuantitativa de muchas investigaciones. Es decir, cuántas investigaciones se han hecho sobre la implicación familiar de tipo cuantitativo, y vamos a resumirlas y vamos a sintetizarlas. Es un artículo que tenéis publicado por allí, es un artículo, la verdad, que está teniendo un cierto impacto. Y lo que hicimos hasta 2013, estudios del siglo XXI, al final estudiamos 37 estudios, que se refieren casi a 80.000 en todo el mundo, 80.000 familias, 80.000 estudiantes y sus familias, con muchas variables. ¿Y qué me dicen? Pues me dice que el tamaño no es significativo, es decir, que hay una relación positiva entre la implicación parental, la implicación familiar y los resultados escolares, pero en términos estadísticos es significativa, pero tampoco es para echar cohetes, es pequeña. Y donde más destaca las cuestiones están en dos cuestiones que ahora lo vais a ver, nos salen en repetidas ocasiones. Las expectativas, el nivel de expectativas de las familias con respecto a sus hijos, y la comunicación de los hijos con los hijos sobre las cuestiones escolares. El tener unos canales de comunicación fluidos, supervisión, seguimiento, y lo de la ayuda ahora lo vamos a matizar. Y en cambio, la supervisión paterna normalmente puntúa muy bajo, pero ahora voy a explicar por qué, porque es un problema metodológico severo que tenemos. Por lo tanto, de ese metaanálisis, la primera conclusión es que una relación eficaz son modelos centrados en la supervisión y con las altas expectativas. Fijaros, estos son datos de PISA. ¿Qué ocurre con PISA cuando hablamos de la implicación parental? Pues que nos sale un valor muy bajito y cabría pensar, decir, pues es que no tiene nada que ver. Es mentira. Tiene mucho que ver. Lo que ocurre es que la relación no es lineal, muestra una curva. Y es de sentido común. ¿Cómo medimos la implicación parental a gran escala, no de manera cualitativa? Pues preguntamos cuántas veces van a reunirse con el profe, con la profesora, con el tutor, con la tutora. Y cuando se reúnen muchas veces, es síntoma no de una enorme preocupación e interés. Hombre, todos sabemos que hay padres y madres más bien pesaditos, esto seguro lo habéis tenido que sufrir alguna vez. Pero normalmente no es muestra de un gran interés, es síntoma de que las cosas van mal. Seguro todos tenéis la experiencia, los padres y madres no vamos y la cosa va normal, pues vas a lo estándar y ya está. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una especie de óptimo, que es una puntuación bajita, que es lo que cada colegio en su cultura establece, una serie de reuniones que es el óptimo. Cuando no van, la cosa va muy mal, es que eso sí que tienen un profundo desinterés. Pero cuando ya la frecuencia de implicación con el colegio, medida así, que es una medida, si queréis podéis decir, vaya chapuza ya, pero es lo que nos da. ¿Cómo vas a medir a una muestra de 100.000? No le vas a preguntar a los 100.000 qué es lo que hace, ¿vale? Entonces aquí tenemos un problema metodológico y por eso muchas veces este tipo de resultados pues hay que interpretarlos con cuidado. Para nosotros, por eso es muy importante lo que os comentaba de esa metodología mixta entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Porque a veces el enfoque cuantitativo a gran escala tiene, y lo digo yo que soy de estadística, y me duele, y juraré no haberlo dicho, pero tiene limitaciones importantes. Tiene limitaciones importantes para comprender la complejidad de los fenómenos sociales que tratamos de estudiar. Y entonces tenemos que hacer esta otra aproximación más cualitativa.
Luego hicimos un estudio empírico a una muestra representativa a nivel de toda España, a nivel de todo el Estado, y les preguntamos también las cosas. Y nos salieron de nuevo resultados muy similares a los del metaanálisis. Primero, que conforme avanza el nivel educativo de infantil, primaria, secundaria, las cosas se van complicando, cosas que ya sabíamos. El sentimiento de pertenencia al centro de las familias es muy importante, y estamos hablando, fijaros, de una cuestión del orden emocional o afectivo, casi me atrevería a decir. Y luego, de nuevo, un clima educativo supervisado, con un cierto nivel de ayuda en las tareas escolares, sin pasarse, porque si hay mucha ayuda en las tareas escolares, nos vuelve a aparecer el mismo fenómeno que antes decía en el número de las reuniones. Las aspiraciones y las expectativas, la participación reglada y, lo que os decía, una correlación negativa con la asistencia a los centros. Exactamente nos encontramos en la muestra española lo mismo que nos dice PISA a nivel internacional. Concluyo. Creo que voy justo on time, ¿no? Es impresionante. Gracias el mérito de Marta, los problemas son míos, que me ha marcado. Nos ha faltado el VAR, un vídeo para las mejores jugadas, que eso queda muy bien en las conferencias. ¿Puedes repetir esto? Bien, ¿qué perfil nos da? Pues fijaros, el perfil básico de cuando, digamos, la familia y el colegio están en buena sintonía, eso hace que los resultados mejoren. Eso es una evidencia sólida. Y eso, como profesionales de la educación, tenemos que tratar de incrementarlo. De hecho, antes he pasado muy deprisa. El ISEI tenía una buena medida de esto y no la introdujimos en nuestros modelos por una razón, porque pensamos que no es una variable estrictamente contextual. Es una variable en la que el colegio, los profesionales de cada centro, pueden intervenir para mejorar, para empeorar o para dejarla como está. Con lo cual no es estrictamente contextual. Nosotros introdujimos en los modelos las variables en las que el centro no puede intervenir, son las condiciones que le vienen dadas. Oye, tú atiendes a este sector de la población, tienes un porcentaje de inmigrantes en el aula, tienes una proporción de euskaldunes en el aula, con estos mimbres hazte el cesto y a ver cómo te sale. ¿Vale? Aquí puedes intervenir. Y es lo mismo que en el clima. El clima escolar, la convivencia, el ambiente del aula, se considera que es una variable contextual, pero un buen docente, una buena docente, un buen equipo directivo puede mejorarlo o puede estropearlo. Y como os decía, yo creo que además es importante la perspectiva de derechos. Antes he citado cómo los bajos niveles atentaban directamente contra el derecho de la ciudadanía a recibir una educación, una institución pública de calidad o de determinados sectores de la ciudadanía. Yo creo que la participación parental es un derecho, una competencia y una necesidad para que nuestros sistemas mejoren función. Es complejo, no es difícil sacar una única recomendación a las escuelas, a las administraciones. Al final de lo que muchas veces de nuestros estudios se deduce es que, como os decía, la realidad de los centros es tan diversa, las realidades sociales y culturales y económicas son tan diversas, y yo creo que eso todos lo sabemos, que en educación las recetas no funcionan bien y nunca son sencillas. Es decir, yo creo que lo importante es ser conscientes dónde están los factores más importantes, que es ese resumen que os ponía por ahí, donde parece que gravita o alrededor de los cuales parece que gravita los buenos resultados en estos, y luego ya que cada comunidad, cada centro escolar, cada equipo directivo, cada claustro haga su tarea. Insisto en cualquier caso que las cuestiones de la implicación parental o familiar son muy importantes, pero la clave, y no lo digo por la clientela que ha tenido el valor y la paciencia de aguantarme, la clave de toda esta historia es el profesorado, muy por encima de lo demás. Es decir, el profesorado es la pieza clave de toda esta historia. Y lo que nosotros al final hemos llegado es que esto se reduce a dos cosas, que es profesionalidad y compromiso. Y esa profesionalidad y ese compromiso se tiene que incidir también sobre esta cuestión, que ya sabemos que no es fácil. Que no es fácil vincular a las familias, y mucho menos a los padres, y ahora voy a utilizar el lenguaje de género estrictamente. Lo de las madres un poquito más, pero los padres, pues ya lo sabemos todos, ¿no? Bueno, pues es un derecho, es un deber, es una obligación, y si se hace bien, contribuye, y en un grado ciertamente importante, a una mejora en los resultados. Bueno, como luego tenemos debate y tenemos a la hora de la mañana, me voy a callar, porque ahora me estoy quedando seco ya. Y de verdad que mila esker, eskerrik asko, por estar ahí. Luego, no sé, supongo el debate es para el final. Vale, o sea que ahora viene un compañero mejor. Muchísimas gracias.